Bien, continuamos, esto es Cara a Cara, platicando hoy sobre lo que fue esta semana, media semana, el arranque del nuevo sistema de justicia alternativo allá en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán, y estamos platicando con Guillermo Cepeda, académico del Departamento Sociopolítico y Jurídico del ITESO, y acabamos de escuchar a uno de los jueces responsables, encargado, está allá en Ciudad Guzmán, lo escuchamos por la vía telefónica, el juez Daniel Espinosa. Guillermo, nos platicaba el juez de cuatro causas, cuatro delitos que se cometieron y que fueron resueltos en lo que tiene una mediación. O sea, se sentaron la víctima y el delincuente, el malandrín, y llegaron a un acuerdo. Esto significa que ya no fueron consignados, o sea, 4 lugares que ya no se ocuparon en una cárcel y que de otra forma se hubieran ocupado. ¿Es correcto esto? Pues al menos se hubiera judicializado, es decir, en estos seguramente ha habido alrededor de 15, 20 denuncias, pero en estos 4 había un detenido, es decir, las personas fueron detenidas, entonces ahí corre un término de 48 horas. Esos delitos, porque la ley contempla, desde luego, si fuera algún delito violento, con algún delito con violencia, no podría canalizarse a la mediación. Tendría que forzosamente llevarse al juez. En estos casos que se nos refiere a un allanamiento de morada, posesión de narcóticos, esos casos en el sistema tradicional se hubieran ido al juez. ¿Y eso que hubiera significado? Que el inculpado, pues, el detenido, hubiera pasado directamente a la cárcel mientras se lleva a cabo el proceso, ¿no? Algunas horas en los separos, muy posiblemente estos casos hubieran alcanzado libertad bajo caución, es decir, con una fianza, pero ya hubiéramos necesitado que el Ministerio Público se sentara a hacer una consignación, que el juez recibiera este caso y que los justiciables los usuarios estuvieran en un conflicto ya penal, es decir, ya le deseamos dar la quimioterapia cuando el caso era que se sentaran. ¿Y cuánto tiempo hubiera tardado? En que se resolviera. Al sí, sistema anterior. En Jalisco duran en promedio 170 días. Eso hubiera tardado. Sí, es decir, las personas hubieran estado en libertad, pero hubiera tenido que estar yendo a firmar. 6 meses estás hablando, más o menos. Hubiera tenido que estar yendo a firmar. Y si hubiera tenido para pagar la fianza. Sí, se cubre una fianza que sea en estos casos de unos 1,800 pesos. Pero o sea, a ver, perdón que te interrumpa, Guillermo, o sea, que de esos 6 meses que hubiera permanecido este sujeto guardadito, ¿ya salió? Sí, en 48 horas ya salió. No, recortamos el tiempo porque finalmente en la sentencia hubiera hecho el juez, o se da un sobreseimiento, quizás el Ministerio Público dice, me desisto de la acción penal porque ya reparó el daño. Es decir, nos anticipamos a este escenario, decimos, bueno, se sientan las personas, muy importante, hay que decirlo, la conciliación es voluntaria. Si una de las dos personas hubiera hecho, porque hay veces que la víctima dice, oye, es allanamiento morada, para el PDI es un delito leve, pero para mí vulneraron mi intimidad, yo no voy a sentir seguro en mi casa porque ya alguien ya se metió seguramente al jardín, algún tipo de invasión de este tipo. Sin embargo, debe ser voluntario ir, y entonces el mediador, que los ministerios públicos que hagan mediación tienen que estar certificados, es decir, no es ningún tipo de coacción, sino que realmente inviten a las partes a empatizar. Y sobre todo la justicia alternativa se fija, los abogados solemos fijarnos en el pasado, qué pasó, cuál es la verdad histórica de los hechos. El mediador se fija en el futuro, a ver, tenemos un conflicto, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar para que de esto cese en el futuro? Que no llegues y al ver a tu vecino te irrites, bueno, ya no voy a molestar, ya no voy a invadir su propiedad. Guillermo Cepeda, sí. Por lo que estás diciendo y por lo que nos dijo el juez y por lo que está trascendiendo, entonces como que el balón está en el campo de los policías, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Jalisco, porque hemos escuchado, pero muy puntualmente, al consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, en donde claramente dice, la policía no está capacitada para este paso tan trascendente, y ahí va a estar el quid de si liberan o no juzgan a un presunto culpable. ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente es el eslabón más débil. Desde las primeras evaluaciones que hicimos nosotros en los 5 estados que comenzaron, vimos que era el actor más abandonado en cuanto a capacitación. Se le tiene que subsidiar muchas veces la tarea por parte del Ministerio Público, pero al menos en este primer distrito es muy importante que esto, como es gradual, presente se empieza con un distrito, tiene homicidios, pero no es de los más altos del estado. Es un distrito judicial que recibe 2.400 denuncias al año. Ese es el 2.5% de las denuncias del estado al año. Entonces es muy, muy manejable. El desafío empieza también en febrero, donde Puerto Vallarta entra a este sistema de justicia. Entonces el gran compromiso, la Fiscalía y Jalisco se ha dedicado en los últimos 2 años 12 millones de pesos a capacitación.
Entonces, el desafío es que esta capacitación se traduzca en competencias, que los policías tengan las competencias. Yo he realizado algunas encuestas a policías, ellos se sienten todavía vulnerables en algunas partes, les preguntamos, ¿sabes embalar evidencia? ¿Sabes delimitar un área del ilícito? ¿Sabes cuáles son los derechos de la persona que detienes y sabes que se los tienes que hacer saber? En Mexicali, en su gafet, al reverso traen los derechos, y en cuanto ya obviamente está seguro la persona, se le leen sus derechos, porque en la audiencia de control de detención el juez os va a preguntar, ¿le leyeron sus derechos? Suficiente para echarlo para atrás. Usted fue detenido, tiene que justificar el Ministerio Público su detención. Entonces, en ese sentido, sí demanda, creo, al menos en estos primeros pasos. Pero aterrizando con estos casos, estos 4 casos. Nomás poquitito, cuando hablas tú de policía, bueno, ¿qué debo entender? Policía municipal, policía estatal, policía federal, policía de tránsito, policía de qué. Bueno, la mayoría de ellos son los policías ministeriales, lo que antes era la policía judicial, y como también comentaba el juez, es esta policía acreditable. También las policías urbanas tienen policías que pueden ser certificados en cuanto a sus habilidades sobre todo si el policía ministerial y el Ministerio Público son como los en esta metáfora también como los enfermeros de ahí de la sala de urgencias, el policía uniformado debe ser al menos un paramédico, es decir, alguien que sepa estabilizar a un paciente mientras llegan sepa preservar la escena del crimen, tomar los datos de los testigos, porque muchas veces cuando ya llega el Ministerio Público o los policías ministeriales, ya los testigos no están, pero y así se han esclarecido muchos casos en Mexicali, donde el policía uniformado que sabe que esta es su labor, delimité bien, no se contaminó la escena del crimen, si hay un detenido le leí sus derechos, lo detuve en flagrancia, si no hay detenido, pues tengo estos datos de estas 3 personas que les consta los hechos, y me hicieron favor de darme sus datos para ser contactados. Entonces, ya por ustedes. Todos los policías deben estar capacitados. Sí, de tener al menos, hay los que son investigadores y los que saben estabilizar al paciente, es decir, que no se contamine la escena del crimen. Al menos esos elementos básicos los debe tener también la policía uniformada, la municipal. A ver, y aterrizando lo que está pasando en este momento en Ciudad Guzmán, tú hablabas de que deben ser entre 15 y 16 las denuncias que debe haber. Solo 4 llegaron al sistema de justicia alternativa porque había detenido. Así es. ¿Qué pasa con los demás? Por ejemplo, si... Son denuncias. Sí, son denuncias. Si por ejemplo una persona dice, mi vecino me estuvo molestando, no lo llevan detenido, obviamente, porque no hay propiamente un delito todavía, pero el centro de mediación o el Ministerio Público le manda una invitación a esta persona a que se presente para mediar. Entonces, pero a ver, por ejemplo, el caso de que a mí me robaron en mi casa, pero no sé quién me robó. Ok. Se presenta la denuncia y comienza ahí la investigación, como también tradicionalmente lo hacemos cuando no hay un detenido, se tiene que empezar una investigación. Y entonces seguimos en lo mismo. Pero lo que ayuda mucho al Ministerio Público es que ya estos 4 casos ya se resolvieron. Lo que teníamos en el sistema anterior es que como tenía que realizar una investigación forzosa y formalizada de esos 4 casos, no le iba a quedar mucho tiempo para investigar los casos sin detenido. Entonces, la ventaja de ahora del sistema es que esos 4 casos que estaban ya para resolverse, se resuelven en una sola ocasión, y ya puedo dedicar a ver 2, 3 policías, vayan a investigar esta escena del crimen. De eso se trata, de descongestionar el sistema, de ya no es una sala de urgencias donde atendemos a todos, ya los que se atienden se van a la enfermería, y es muy interesante. La averiguación previa, con o sin detenido, en promedio cuesta 12,000 pesos en Jalisco. En estados, por ejemplo, como Baja California, la atención de mediación, como seguramente ya cuesta aquí en Jalisco, cuesta 1,700 pesos. El 95% de los acuerdos reparatorios, para empezar, se les da seguimiento. Esas 4 causas tienen un acuerdo. Si la persona vuelve a invadir la finca, si vuelve entonces ya se levanta una alerta, violó el acuerdo reparatorio, y puede entonces ya dar motivo a una causa penal. Bien, vamos a hacer una pausa, platicamos sobre el arranque de los juicios orales aquí en Jalisco. Esto es Cara a Cara, regresamos.